Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, según donde nos encontramos. Muy bien. Comenzamos hoy con la lectura de nuestro libro La resurrección y la vida eterna es ahora nuestra realidad, de Grigori Grabovoi. El principio número 4, estamos en el capítulo 2. Estamos en capítulo 2, principios fundamentales de resurrección. Y hoy vamos a leer el punto 4, ¿sí? Muy bien. Hoy día 14, un día que nos recuerda, comenzamos hoy a día 14 decíamos, el día que Grigori Grabovoi nos dice que recordemos y veamos nuestro cuerpo que irradia la luz del Creador. En los ejercicios diarios de concentración, que es el anexo de este libro de la resurrección, es ahora nuestra realidad, día 14, nos dice que vea su cuerpo que irradia la luz del Creador, la luz pura del amor, la bondad y de la salud. Este día puede experimentar mi enseñanza sobre la vida eterna y mentalmente puede dirigirse a mí, nos dice Grabovoi. Así que nos vamos a dirigir a Grigori Grabovoi en este día especial, día 14, donde él nos invita a que podemos dirigirnos con agradecimiento y gratitud por estas enseñanzas de vida eterna. Cualquier día podemos dirigirnos, pero hoy 14 es un día especial. Así que le vamos a dirigir a Grigori Grabovoi nuestra gratitud por estas enseñanzas y que nos ayude a poder comprender para poder a su vez transmitir estas enseñanzas de vida eterna. Muy bien, comenzamos entonces capítulo 2, punto 4, principios de resurrección. Nos dice: pasaremos ahora a la última parte de los principios fundamentales de la resurrección. La resurrección es la gestión de todo el espacio externo. Punto 4.1. Durante la resurrección tenemos que ver con el siguiente fenómeno interesante. Todo el espacio externo lleva, de alguna manera, una función de la presión. Se puede comparar esta situación con aquella en la que cada uno de nosotros está constantemente en la superficie de la Tierra. Me refiero
a la presión de la atmósfera. El aire es un ambiente suficiente enrarecido y su densidad es baja comparada con la densidad de los cuerpos sólidos. Sin embargo, el espesor de la capa de la atmósfera es muy grande y debido a esto se presiona sobre cada centímetro cuadrado de la superficie de la Tierra con la fuerza de 1 kilogramo. Por lo tanto, cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo está sometido a una fuerza igual a 1 kilogramo. Aquí entonces, en el momento de la resurrección, se puede observar la acción de este principio que es físico y al mismo tiempo biológico. Sobre cada elemento que se regenera, se ejerce una presión de información de los sistemas de información, de los sistemas biológicos, de los sistemas físicos. Esta presión que aparece en el momento de la resurrección actúa en cada célula, en cada molécula, sobre cada elemento que se regenera. Aquí es necesario observar que cuando se produce la regeneración de algún elemento para su materialización, se debe, en efecto, extender el espacio y también el tiempo, pero sobre todo el espacio y más precisamente el externo, debido a que la resurrección se lleva gracias a un impulso que procede desde su interior. Se trata de un impulso interno, es el impulso del alma. De lo anterior, se deduce que el envío del impulso espiritual apropiado, es decir, del pulso creado, por así decirlo, a nivel interno, es decir, en el plano del alma, es precisamente el mecanismo de resurrección. Vemos, pues, que cuando se tiene el impulso correcto del alma, digamos así, el cuerpo es eterno. O, en otras palabras, cuando la gestión de todo el espacio externo es correcta, el hombre se vuelve inmortal. Repetimos esta frase para fijarla. Cuando la gestión de todo el espacio externo es correcta, el hombre se vuelve inmortal. Si examina secuencialmente la regeneración de los elementos del objeto que se reconstituye, se puede ver lo siguiente. Aquí, por ejemplo, como resultado de un impulso de conciencia, fue reconstituida una célula. Ahora tenemos que gestionar todo el espacio externo de tal manera que esta célula no desaparezca, de manera que se mantenga y que sea creada aún otra célula. Ahora tenemos 2 células y el espacio ultraterrestre. Seguimos añadiendo células. Aquí tenemos el cuerpo y el espacio externo y luego una serie de órganos y así finalmente tenemos a la persona entera y todo el espacio externo. A todo esto hay que añadir todavía algunas características de estos eventos. Por ejemplo, en qué lugar concretamente se llevará la resurrección. El secuencial del proceso de resurrección por los elementos se ha solicitado un tiempo determinado, pero en realidad este proceso puede tener lugar muy rápidamente, aunque en la práctica se puede hacer al instante. El punto del principio que se está examinando también puede hacerse de la manera siguiente. El espacio externo puede ser recibido como un sistema preciso al desarrollar una reacción determinada en relación con este sistema en el proceso de resurrección aparece resucitado, es decir, el objeto restablecido. Y esta, entre otras cosas, es una de las tecnologías de la resurrección en las que se utiliza el espacio para la regeneración del objeto. Es también digno de mención que durante la resurrección
se pueden utilizar dos enfoques, uno desde dentro y otro desde el exterior. En el primer enfoque, la persona que efectúa la resurrección mira el espacio externo a través del que resucita y, en cierto sentido, presiona el punto preciso en el espacio. En el segundo enfoque, desde el exterior, la persona que opera la resurrección, por el contrario, mira desde el espacio externo. El resultado final, por supuesto, es siempre el mismo. Así que cuando se produce el proceso de resurrección, todos los enlaces del mundo se ponen en acción. Todo empieza a cambiar y en relación a este hecho es necesario, de la misma manera, garantizar la gestión de todo el espacio externo hasta que se celebre el acto de resurrección. El ser humano es todo el mundo externo y todo el mundo interno al mismo tiempo. Principio 4.2. El ser humano ocupa en el mundo una posición muy particular. Ya he hablado de esto. Esta peculiaridad se debe al hecho de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Anteriormente he hablado del águila, de sus asombrosas capacidades, del hecho que domina el teletransporte, de su capacidad de crear antigravedad y mucho más. Bueno, si nos fijamos en el mundo interno y el mundo externo del águila, la conclusión es que en ella el mundo interno está realizado en menor grado de lo que es el externo. En otras palabras, en un águila, la información sobre el mundo interno y sobre el mundo externo es diferente, mientras que en los seres humanos son idénticos. E incluso se puede decir que si en un objeto la información sobre el mundo interno y sobre el mundo externo son idénticos, entonces este es un ser humano. También se puede añadir que, como se muestra por el análisis del desarrollo del mundo, todos los objetos de información se desarrollan en la dirección del ser humano. En general, todo el mundo se esfuerza para alcanzar el hombre, su forma, sus principios de reacción y de desarrollo. Se pueden ver en todas partes las manifestaciones de este hecho. Analicemos, por ejemplo, el trabajo de los astrónomos. Los científicos, armados con telescopios, examinan las estrellas, las constelaciones, los cúmulos globulares, las galaxias, en fin, todo lo que se abre a sus ojos. Echemos un vistazo a las acciones de los científicos desde el externo. Entonces, se puede invocar la siguiente comparación. Imagínese que de repente usted venga a encontrarse dentro de un cuerpo humano. Por ejemplo, en los pulmones. Después de mirar alrededor, comience a traer a un de las observaciones todo lo que usted haya visto desde su ubicación. También puede grabar los diferentes objetos y grupos diferentes, por ejemplo, precisamente las células. Este punto de vista le hará perceptible desde el interno. Pues bien, los científicos no se dan cuenta de que en los telescopios ópticos que escudriñan un gran cuerpo desde dentro, si pudieran mirar este cuerpo desde el externo verían la imagen informativa de un ser humano. Y entonces, como una revelación, aparece una nueva interpretación de la expresión ya mencionada. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Esta propuesta, al igual que cualquier gran verdad, tiene muchas facetas. Es dotada de muchos aspectos. Si usted se acercara a los objetos del universo observados por los astrónomos
Con el punto de vista que acaba de ser expresada, entonces incluso podría predecir cómo estos objetos y el mismo universo se desarrollaría en el futuro. Para hacer esto, simplemente basta conocer el desarrollo del ser humano aquí. Conociendo el desarrollo del ser humano aquí, también podemos hablar de la evolución futura del universo. Se puede decir, por ejemplo, lo que será la dinámica del universo. Puedo decir que las imágenes estáticas se transformarán en imágenes dinámicas. Ya no existe el concepto de espacio. El espacio será arrastrado desde la estructura del alma dentro de la estructura del pulso espiritual. Por eso ocurre que, en el sentido más inmediato, es el alma, el espíritu, que es el fundamento, y es el espíritu que forma el todo. Al igual que con los seres humanos, podemos decir, utilizando el principio de analogía, semejanza, que actualmente la formación recíproca de la percepción y del mundo se lleva a cabo a nivel de átomos, moléculas y células. En el futuro, la concentración de la sustancia aumentará, aparecerán los órganos, incluso si su formación tiene lugar ya ahora, aparecerá el cerebro, se amoldará la interacción entre las diferentes partes de este organismo gigante. Cuando digo que la salvación del mundo en un solo lugar es al mismo tiempo la salvación de todo, es fácil entender también esta declaración sobre la base del principio de similitud. Si un hombre tiene una enfermedad grave, como de los riñones o del corazón, su vida a causa de este hecho puede ser amenazada. Si, sin embargo, se mejora el funcionamiento de estos órganos concretos, si ellos se hacen saludables, entonces incluso el hombre como un todo será sano. Lo mismo sucede en el caso del mundo. Y también hay que tener en cuenta que todo ha sido creado en base a los principios de interacción, interconexión e intercondicionamiento. Por lo tanto, actualmente la formación del universo se realiza en principio a nivel de átomos, moléculas y células. No obstante, se observan ya procesos de su concentración y en consecuencia se observa también la formación de estructuras del mismo tipo de órganos, por ejemplo, del corazón. Después se realizarán el pasaje a los niveles de pulsación, del tipo de las pulsaciones del corazón. Así que lo que los científicos llaman la expansión del universo, en realidad es solo una fase de un pulso de un corazón, entre comillas, que está emergiendo, así como de la ampliación de los pulmones, entre comillas, conectados a él. Sabiendo todo esto, se pueden crear sistemas de telescopios donde se puede ver el espacio en el otro lado y por consiguiente en el cual se pueden observar las estrellas, los cúmulos globulares y las galaxias desde cualquier lugar, tanto desde el interno, tanto desde el externo. Además, al saber cómo se está desarrollando el universo, se puede construir sistemas ópticos capaces de ver la futura estructura del objeto, es decir, ver el objeto como lo será. Se puede llamar a la mente que, en el pasado distante, con iguales fines, se utilizaron los cristales, las imágenes que aparecían y daban la información necesaria, aunque, por supuesto, el método más fácil es obtener información a través de la clarividencia. Con base en lo anterior, también podemos hacer una observación acerca de los viajes por el cosmos. Como ya he dicho, todo está conectado con la imagen del hombre, con su forma. Todo está conectado con la imagen del hombre, con su forma, con la operación y la interactividad de sus órganos. Si sabemos cómo la sangre se mueve en el hombre, cómo funciona su corazón, cómo funciona en general todo el organismo humano,
Entonces, se puede construir naves espaciales, las cuales se moverán al nivel natural de movimiento en el espacio. Me gustaría decir algo más de detalle sobre este tema. Repito, una vez más, que estamos actualmente en un nivel de desarrollo caracterizado por el hecho de que en general percibimos la estructura molecular del universo. Es solo de esta manera que se puede interpretar los resultados de las observaciones de los astrónomos. Sin embargo, si aceptamos este punto de vista, se puede decir inmediatamente cómo organizar el vuelo espacial. Si tomamos una partícula muy pequeña de sangre y que actualmente se encuentra, por ejemplo, en una pierna, en algún tiempo, debido a la circulación de sangre a través de los vasos, a través de los canales existentes en el cuerpo, esta partícula va a encontrarse ya en la región del corazón. Nótese bien, eso es sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Eso sucede naturalmente. Su desplazamiento ha tenido lugar simplemente gracias al hecho de que se encuentra dentro de un organismo vivo. Incluso nuestro universo es un organismo vivo. Simplemente es muy grande. La analogía que hemos utilizado nos da la oportunidad de comprender que, en realidad, una nave espacial no necesita ningún motor. La única precaución que debe tomarse para la realización de un viaje espacial es poner el barco en el lecho del canal adecuado. Eso es todo. Entonces, después de un tiempo, la nave espacial va a ser localizada de por sí en el lugar que necesitamos. Además, si vamos aún más profundamente en esta cuestión, nos estará claro que nuestro barco también puede llegar a ser de inmediato, por ejemplo, en otra galaxia. En principio, cualquier ser humano, si ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo espiritual, puede transferirse sin ningún tipo de nave y a su placer en cualquier parte del universo. Puedo tomar otro ejemplo importante del uso de mi ciencia directamente relacionado con este tema. En la actualidad he desarrollado una tecnología para crear naves espaciales controladas a través de un sistema óptico. Este sistema ha sido desarrollado sobre la base de un cristal. Solo hay que enviar una señal mental al cristal, de modo que comienza a poner en marcha todo el mecanismo. Además, en el impulso inicial es necesario simplemente indicar las coordenadas del destino. El cristal será el propietario del resto. Será el mismo cristal que determinará el canal apropiado y será el que colocará el barco en el lugar correcto. En la base de esta realización de los viajes espaciales, que es nuevo en sus fundamentos mismos, es el principio de similitud, es decir, el principio de la similitud entre el universo y el cuerpo humano. Como he dicho antes, sobre la base de esta similitud entre el universo y el cuerpo humano, se puede hacer predicciones sobre la evolución futura del universo. Sin embargo, para que las predicciones sean serias, deben basarse en el conocimiento de ciertas leyes, las leyes del desarrollo. Por lo tanto, si queremos entender el curso de la evolución futura del universo utilizando el principio de similitud, no solo tenemos que estar familiarizados con la estructura del organismo humano, sino también estudiar su psicología, la forma en que interactúa con los demás y entender cómo, en general, sea posible la conexión dentro de la sociedad humana. Una vez resueltos estos problemas, será posible controlar las zonas del mundo más grandes. Por lo tanto, en este caso, el principio es bastante simple. El principio de similitud, apenas analizado ahora, puede ampliarse al desarrollo de nuevas tecnologías y a la creación de nuevos dispositivos tecnológicos fundamentalmente similares a las naves espaciales de las cuales acabamos de hablar. También es muy importante el hecho de que este principio proporciona el desarrollo de la armonía.
Quiero reportar otros ejemplos tomados de mi experiencia relacionados al uso del principio de similitud. Cuando un objeto se transforma en otro, cualquier objeto debe ser transformado de acuerdo con los principios de la estructuración del ser humano. Cuando, por ejemplo, transformo una sustancia en otra, la forma del ser humano puede servir como un modelo de la transformación. Cuando, por ejemplo, empezó a mirar una determinada sustancia y comienzo a percibir la información que da la misma, sin importar el tipo de conocimiento que existe sobre ella, simbólico o estructurado como fórmulas, independientemente de todo esto, en aquella sustancia, en cada elemento, siempre se ve al ser humano. Si analizamos otra vez, por ejemplo, el león del cual se ha hablado antes, vamos a ver que él representa la estructura de las formas del pensamiento humano. Si observamos un águila desde el mismo punto de vista, queda claro que se trata de la estructura de los eventos deseados por el hombre. Se puede seguir ofreciendo ejemplos indefinidamente. Si profundiza aún más en este tema, se puede descubrir que todo el entorno externo en comparación con el ser humano está construido de acuerdo con las formas de manifestación del hombre. En otras palabras, para entender por qué los animales u otros objetos, o en términos generales, la materia fue creada de esta manera, para entender esto tenemos que mirar al hombre y sus acciones. Todo lo que rodea al hombre son sus acciones en curso y el resultado de sus acciones anteriores. De este hecho, se deduce que cuando un hombre causa la extinción de una especie de animales, tras esta acción realmente se hace daño a sí mismo. En la comprensión de esta verdad está contenida la auténtica ecología. Vamos a repetir para fijar en nuestra conciencia. Todo lo que rodea al hombre son sus acciones en curso y el resultado de sus acciones anteriores. De este hecho se deduce que cuando un hombre causa la extinción de una especie de animales, tras esta acción realmente se hace daño a sí mismo. En la comprensión de esta verdad está contenida la auténtica ecología. Sobre la base de los conocimientos que yo ofrezco, se puede decir de inmediato lo que va a suceder como resultado de la exterminación por el hombre de un cierto tipo de animal. ¿Qué especie de evolución va a aparecer en el futuro? Es decir, lo que va a ser la forma concreta de la siguiente especie de los animales. También se puede decir qué caminos llevará el modelo concreto de desarrollo tecnológico. Sabiendo todo esto, se puede mantener el equilibrio y se pueden crear las formas que se necesitan. En el futuro, el cruzamiento de los géneros y especies, su síntesis, no será más un problema de principio, a diferencia de lo que pasa hoy. Y si queremos crear una especie compuesta, podremos hacerlo. En este caso, la tecnología es bastante sencilla. Basta con conocer la estructura del ser humano. Así que, como vemos, el lema "Conócete a ti mismo", conocido desde la antigüedad, tiene muchos aspectos. La comprensión de este principio conduce a una auténtica comprensión de la estructura del mundo, mientras que su aplicación conduce a una abertura efectiva de la flor de la vida.
A causa de algunos aspectos del espacio, la dilación del tiempo, su alejamiento y acercamiento producen la resurrección. 4.3. En la segunda parte de este capítulo se ha dicho ya que el tiempo es una construcción de la conciencia. El tiempo se establece en relación con el espacio por los pensamientos de las personas. Para las personas con un estado común de la conciencia, la introducción del tiempo se podría decir que es muy útil, incluso esencial. Esto crea una gran comodidad para ellas. Solo tomemos como ejemplo el horario de la circulación de los trenes o de los vuelos de los aviones. El horario garantiza el orden y la seguridad de la circulación. Y en general el concepto de tiempo se utiliza en casi todos los ámbitos de la vida. La creación del concepto de tiempo también significa la creación de información y la creación de un espacio en el que exista el concepto de tiempo. Este principio trata sobre la dilatación del tiempo, su alejamiento o acercamiento para algunos aspectos del espacio. Esto se refiere a esos espacios en los que existe el tiempo. Y además al hecho de que no solo el tiempo está conectado con el espacio, sino que también tiene sus propiedades, por ejemplo, dilatación, movimiento o acercamiento. Ese espacio en el cual existe el concepto de tiempo representa la vida para los resucitados. El tiempo en su relación con el espacio es creado por el pensamiento de la gente, como acabo de decir. Es por ello que se puede alargar, alejar y acercar mentalmente el tiempo. Y en cuanto para las personas con un estado común, muchos fenómenos de la conciencia están relacionados con el tiempo, tales como el concepto de fallecimiento. Estas personas entienden que por alargamiento, el alejamiento o el acercamiento del tiempo es posible en realidad lograr una resurrección. Podemos considerar el problema que estamos analizando también desde un ángulo ligeramente diferente. En relación con los conceptos de vida, entre comillas, y resurrección, entre comillas, el alargamiento del tiempo, su alejamiento y su acercamiento significan, de hecho, la introducción de las formas de pensamientos que están relacionadas con la resurrección. Y la introducción de las formas de pensamiento conduce a un cambio de la estructura de la realidad. Ahora voy a explicar el término forma de pensamiento, entre comillas. Forma de pensamiento. La forma de pensar es una estructura que se percibe a través de la conciencia del hombre y que se refiere al volumen de información que se denomina pensamiento. De hecho, la forma de pensamiento es una forma geométrica concreta que contiene el pensamiento humano. Si se toma el espacio del pensamiento, se puede imaginarlo o entrar directamente adentro de él. En su interno, una mesa, por ejemplo, tiene una cierta configuración. Una silla, otra. Y un hombre, una tercera. En otras palabras, la forma de pensamiento es simplemente una forma que, en relación con el pensamiento contenido en ella, corresponde a un elemento particular de información. En resumen, se puede decir en términos muy simples, la forma del pensamiento es una forma de pensamiento que contiene información específica. Como ya he dicho, la forma de pensamiento es percibida por la conciencia humana. Cuando en la vida se encuentra con un objeto,
se puede verlo desde diferentes ángulos. Si, por ejemplo, es un avión, se puede ver, digamos, la cabina del piloto, las alas o la cola del avión. Lo mismo se realiza con la forma de pensamiento, porque se trata de un objeto real, de una forma real. Cuando la conciencia entra en contacto con la forma de pensamiento, puede tocarlo desde diferentes ángulos. Y como en el caso del avión se puede ver varios de sus elementos, así también en este caso, cuando la conciencia entra en contacto con los diferentes aspectos de la forma de pensamiento, tiene lugar la percepción, por así decirlo, de diferentes pensamientos. Veamos un ejemplo concreto. Imagine que un hombre va a un almacén para comprar una botella de agua mineral. En la forma de pensamiento correspondiente está contenida la idea del hombre de comprar el agua mineral, pero eso no es todo. En él está contenida la comprensión del lugar a donde irá el hombre y la calle que tomará. Para hacer todo esto, tal vez él tendrá que vestirse con la ropa de abrigo si es invierno. Todo esto y mucho más está contenido en esta única forma de pensamiento. Utilizando la terminología científica, podemos decir que una sola forma de pensamiento contiene muchos parámetros de significado. El escaneo de la forma del pensamiento con visión de destacar estos parámetros, es decir, el procesamiento de la información contenida en la forma de pensamiento, puede tener lugar a diferentes velocidades, dependiendo del nivel de desarrollo de la persona. Las diferencias en este campo pueden ser muy significativas. Una persona con un estado ordinario de conciencia en general solo percibe una parte de la forma de pensamiento. Si en cambio el nivel de desarrollo espiritual de la persona es bastante alto, entonces la percepción de la forma de pensamiento se realiza simultáneamente desde todos los ángulos, es decir, totalmente y más instantáneamente. El examen del concepto de la forma de pensamiento es asimismo importante desde el punto de vista práctico. Me refiero a la gestión de los sistemas técnicos. Analicemos este problema. Existe un hecho. Las formas de pensamiento relacionadas con parámetros geométricos están vinculados necesariamente a una manifestación del alma. Así es la vida. Esta es la situación real. El pensamiento está vinculado jerárquicamente al alma o directamente, lo cual en verdad es raramente el caso, o indirectamente a través de la estructura de la experiencia almacenada. Repito esto para comprenderlo y fijarlo. Las formas de pensamiento están vinculadas a una manifestación del alma o indirectamente a través de la estructura de la experiencia almacenada. La forma de pensamiento vinculada directamente al alma o indirectamente a través de la estructura de la experiencia almacenada. Por ello, la forma de pensamiento se gestiona directamente desde el alma. Y como el alma reacciona a la realidad del plano fundamental, el proceso de intercambio entre la forma del pensamiento y el mundo externo se frena o por un poco de tiempo carece de todo. Por lo tanto, la forma de pensamiento es gestionada directamente por el alma, por lo que el impulso proveniente del mundo externo no puede llegar a ella, no puede cambiarla. Y en consecuencia, la gestión realizada con el pensamiento es la forma de gestión más defensa. A primera vista puede parecer que en el manejo de maquinaria el equipo técnico sea el más estable,
ya que debe ser más estable que el pensamiento. En realidad, sin embargo, no es así. De hecho, es el pensamiento que es un sistema más estable y, por lo tanto, la gestión del equipo técnico por el pensamiento o una forma de pensamiento es la forma más confiable de gestión. Uno puede entender todo esto haciendo referencia a un ejemplo concreto. Imagine un viaje en avión con el piloto automático puesto en marcha. El contacto del equipo técnico, en este caso del piloto automático, con el ambiente externo, se mantiene en forma continua y esto representa un peligro potencial constante. Por ejemplo, el piloto automático puede ser alcanzado por una bala o puede ser dañado por alguna otra causa. Si se utiliza el pensamiento como sistema de guía, este sistema, en efecto, podría no tener ningún contacto con el ambiente externo. Aunque, por supuesto, en general, existieran contactos entre todos los elementos, en este caso se habla de la duración del contacto, es decir, del hecho de que el contacto hecho con el pensamiento puede ser instantáneo, mientras que el contacto del piloto automático, ambos con el aire, tanto con el medio externo, es continuo. Si, sin embargo, el contacto de pensamiento que dirige el avión con el propio avión es instantáneo, el ambiente externo no puede cambiar este pensamiento. Por lo tanto, el avión puede volar de forma segura, siguiendo el camino correcto y lo seguirá todo hasta el final, cualquier evento que se produzca en el interín. Aquí me gustaría enfatizar en particular que en el pensamiento también se puede introducir el elemento de seguridad en su aplicación a cualquier objeto. La posibilidad de hacer esto se basa en el hecho de que el pensamiento está protegido del ambiente externo. He obtenido una patente para un dispositivo que asegura la transferencia de información y la gestión de máquinas a través de los pensamientos. Volvemos al problema de la utilización de las formas de pensamientos para la resurrección. Después de crear la forma de pensamiento necesario, se puede restaurar el cuerpo en cualquier lugar, incluso en un lugar donde, por ejemplo, hay un ambiente adecuado para la vida. Un lugar, por ejemplo, donde no hay aire, sino solo vacío. Sin embargo, si la forma de pensamiento fue creada de una manera correcta, en este ambiente, en lugar del vacío, aparece el oxígeno y todos los otros elementos necesarios, de manera que la situación se normalice. Una vez me pidieron que restaurara una planta que había muerto hacía mucho tiempo. Creé la forma necesaria del pensamiento y la planta se regeneró y reverdeció, aunque no había agua y la tierra estaba seca hacía mucho tiempo. Una forma de pensamiento correcta modificó el medio ambiente de la manera requerida. ¿Cómo explicar este fenómeno? En la base de estos fenómenos está el siguiente principio. El mundo consta de las estructuras que interactúan. Así que el cambio de una estructura causa el cambio de todas las otras estructuras. La percepción y la conciencia son una de las estructuras del mundo. Por lo tanto, por el cambio de la percepción y de la conciencia, se puede cambiar el mundo. Es por eso que la realidad reacciona a la forma de pensamiento. La realidad reacciona a la forma de pensamiento. Es por eso que responde a su apelación. Nuestra tarea es asegurar que la respuesta de la realidad a la forma de pensamiento de la resurrección conduzca a la verdadera resurrección. En efecto, este proceso es similar a la educación de la realidad. Sí, la realidad está estructurada de tal manera
que se puede entrenarla, se puede instruirla. Se puede, por ejemplo, ponerse tranquilamente a sentar y empezar a practicar. El propósito de esta práctica es la siguiente. Es necesario formar la realidad de tal manera que comienza a someterse y como consecuencia producir la resurrección. En otras palabras, la realidad en este caso se considera como un ambiente que puede ser dirigido y sometido a entrenamiento. Estos procedimientos también se pueden ver desde otro punto de vista, aunque por supuesto siempre hablamos de la misma realidad, sino que utilizamos las palabras diferentes. Para una persona con el estado común de la conciencia, colocada en un espacio donde existe el concepto tiempo, existe el concepto vida. Introducimos la palabra resurrección, entre comillas, y comenzamos, por así decirlo, a hacer que se mueva. La alejamos, la acercamos, le ponemos en diferentes posiciones en relación con la vida, entre comillas. Si llegamos inmediatamente a aquella región del espacio-tiempo en la cual el concepto de vida se une con el elemento de su eternidad, la resurrección ocurre instantáneamente. En la segunda parte de este capítulo he explicado cómo se realiza la resurrección de una persona cuando ella se coloca en una célula especial del espacio-tiempo. En ese punto he dicho también que puede encontrarse en esa célula incluso una persona que haya sufrido una interrupción de los acontecimientos. La persona entra en esta célula y comienza a vivir. Ahora indicaré un ejemplo de una variante de la interrupción de los eventos. Se conocen muchos casos en los cuales una persona desaparecía de repente, a menudo enfrente de todos. Esta persona estaba aquí ahora mismo hablando con alguien y de repente desapareció, como si hubiera sido tragada por la tierra. A veces, después de un tiempo, esta persona volvía a aparecer, además exactamente del mismo aspecto, con el mismo vestido, mostrando la misma edad, y para esta persona su desaparición había pasado inadvertida. Le parecía que hubiera pasado un instante, aunque pudieran pasar 1 o 200 años. Esta persona cayó, por decirlo así, en una grieta del espacio-tiempo y luego regresó a nosotros. Si desde el momento de su muerte pasó mucho tiempo, la vestimenta de esta persona, su discurso, las palabras y las expresiones utilizadas, de inmediato despiertan en quienes los rodean la idea de otra época. La esencia de este fenómeno es que, en estos casos, la persona termina en un lugar donde no existe el concepto de tiempo. Me refiero a tales casos cuando hablé sobre el principio 2.3, sobre la interrupción temporal de los eventos para algunas personas. Lo que piensa un hombre, lo que dice y lo que hace tiene el carácter de eternidad. Punto 4.4. Principio 4.4. Lo que piensa un hombre, lo que dice y lo que hace tiene el carácter de la eternidad. Principio 4.4. Mediante el análisis del principio 1.8 ya se ha dicho que en el campo de la información existe este principio. Si algo fue hecho una vez, aquel algo existe eternamente en el tiempo en que fue hecho. Incluso el pensamiento es parte de las acciones. Por lo tanto, si una persona tiene algo en mente, este pensamiento se registra en la base de datos. Además, se registra para siempre, porque no hay nada que sea similar a los virus informáticos que existen en las redes de ordenadores normales y que pueden destruir la información que se almacena en ellas. La base de datos en la red cósmica, la información se conserva para siempre. El pronunciar las palabras, es decir, mantener conversaciones, también es parte de las acciones. En general, este principio es la consecuencia inmediata de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno y todo lo que Él hace es eterno. Por lo tanto, todo lo que hace el hombre tiene el carácter de eternidad.
Es un principio muy claro. El principio de la eternidad garantiza a los fallecidos la comprensión de que tendrá lugar su restablecimiento. Principio 4.5. El principio de la eternidad dice que en un sistema eterno de las conexiones que existen, las conexiones están organizadas de tal manera que los muertos vuelven a estar vivos. Pero aquí es la parte espiritual que es más importante. Esto es, por su propia naturaleza, un principio espiritual. Ya sabemos que en principio la vida es eterna. Esto es lo que está incorporado en la estructura del mundo. Y puesto que el concepto de espíritu incluye desde el principio el concepto de eternidad, quien vive sabe y sabe para siempre, al menos en el nivel del alma, que no va a morir, que vivirá eternamente y que dominando la tecnología apropiada es capaz de hacer resucitar a otros. Esta es la razón porque la conciencia de los fallecidos y sus almas entienden perfectamente bien, tanto por cuenta propia como a través del contacto con la conciencia de los vivos, que los muertos serán reintegrados. Es por ello que este principio, el principio de la eternidad, actúa como un conductor de la luz, una luz que puede llevar al hombre y lo desarrolla. Cabe señalar que cuando tiene lugar el fallecimiento de una persona, en el primer momento después de la muerte, este principio se hace evidente a aquellos que han dejado de existir, los muertos. Entonces, no lo perciben más solo en el nivel del alma, pero de una forma totalmente consciente. Muchos de los que experimentaron la muerte clínica hablan de la increíble tranquilidad que los rodea cuando se encuentran en ese estado y de la luz que les aparece. Esta calma y esta luz aparecen al entrar en contacto con la eternidad. Es el Creador que da a los que trataron de dejar el cuerpo este vistazo a la comprensión de la eternidad. En la luz que aparece, Dios transmite el conocimiento sobre la vida eterna. Quien había desarrollado la estructura de su conciencia hasta la percepción de este conocimiento, vuelve inmediatamente. Me gustaría recordar que, incluso mientras nos quedamos en nuestro cuerpo físico común, podemos obtener con rapidez la oportunidad de experimentar los estados descritos anteriormente y otros más. Para hacer esto es necesario elevar el nivel del estado de la propia conciencia. En los estados de conciencia mayores, estos principios son la verdad simplemente obvia. El movimiento de los fallecidos en su país de vida, fabuloso para nosotros, en realidad se realiza por medio de la estructura de nuestra conciencia. Principio 4.6. ¿Cómo podemos entender esta afirmación? Hay algunos lados en esta declaración. Uno de ellos lo hemos discutido en relación con el principio anterior, 4.5. O sea, hemos dicho que incluso si el viviente no está familiarizado con la tecnología de resurrección o aún no sabe nada de esta, sin embargo, en la estructura de su conciencia ya está insertado el conocimiento de que los fallecidos serán reintegrados. Este conocimiento está ya presente en la estructura de la conciencia de los vivientes. Es por eso que, como he dicho, los muertos poseen este conocimiento tanto a nivel del alma como a través del contacto con la conciencia de los vivientes. También hay otro aspecto en la afirmación que estamos examinando. El movimiento de los fallecidos se logra a través de la estructura de nuestra conciencia, porque en nuestra conciencia todavía existe el concepto del fallecimiento y de los fallecidos. Es nuestra representación mental de la normalidad de la muerte, de su carácter natural, que le ofrece oportunidades para realizarse. Es solo porque nosotros, en nuestra conciencia, admitimos la existencia de los muertos, lo que ellos existen.
Cuando en la medida en que crezca la comprensión colectiva de que la vida de hecho es eterna, que la muerte no es necesaria y de que al contrario no hace más que retrasar el desarrollo espiritual del hombre, cuando en la medida en que crezca cada vez más la comprensión humana de estas realidades auténticas de la vida, desde la estructura de la conciencia humana, desaparecerán los conceptos de fallecimiento y fallecido, y esta nueva percepción se convertirá en parte de la conciencia colectiva. Entonces, todos vivirán eternamente y simplemente no habrá algún fallecido. De esta manera, es suficiente comprender correctamente el mundo y no habrá más fallecidos. Todos viviremos eternamente. La palabra movimiento en la formulación de este principio es importante. No solo no se habla de esa dinámica que existe en el estado de muerte clínica y de cuáles dan noticias aquellos que desde ese estado volvieron en nuestro mundo. Los pasillos descritos por ellos, la aparición de un estado de descanso, la aparición de una luz, todo esto ocurre de verdad y es, como he dicho, el resultado del contacto con la eternidad. Pero ahora estoy hablando de un movimiento completamente diferente, de una dinámica que pertenece a un plan totalmente diferente. Estoy hablando de la formulación de una base de microelementos y de eventos. En el estado en el que se encuentran los muertos, en realidad, no existe el concepto de parada o del fin de los procesos. Después de que se ha sobrepasado la muerte biológica, inmediatamente comienza la colección de elementos. Una colección que se refiere a la estructura de la eternidad. Por ejemplo, empieza un movimiento de información. Empieza la restauración de las estructuras vitales. Empiezan ciertos procesos y empiezan muchos otros movimientos más. Estos procesos están dirigidos hacia el interno del hombre, como debería ser en la lógica de las cosas, cuando se está formando su base de microelementos y de eventos. Por lo tanto, apenas alcanza el momento de la muerte y comienza la desintegración biológica de las células, es decir, apenas comienza la descomposición del cuerpo, inmediatamente comienzan los procesos necesarios para la resurrección y se inicia la recolección de elementos orientados hacia el interno del hombre. Todo esto, en términos generales, confirma la absoluta inexistencia del concepto de muerte. Existe solo la vida y su desarrollo infinito. Lo que acabamos de decir acerca de la formación de una base de microelementos y eventos después de la muerte da la posibilidad también a otro aspecto de la manera en que se realiza el movimiento de los fallecidos a través de la estructura de nuestra conciencia. Me refiero a lo siguiente. Cuando los vivos celebran el 9º día y 40º, acá hay un llamado que dice que según la religión cristiana ortodoxa, mayoritaria en Rusia, se suele celebrar funciones para el alma del difunto en el 3er día, 9º día y 40º día a partir de la muerte. Me refiero a lo siguiente. Cuando los vivos celebran el 9º y 40º día o participan en algún ritual o fiesta, como por ejemplo la Navidad, con sus acciones ofrecen una gran contribución a los difuntos. De hecho, nuestra conciencia, como ya sabemos, está estructurada de tal manera que se contiene en sí mismo el principio de la reintegración, es decir, la resurrección. Y ya que durante las celebraciones mencionadas antes ocurre la interacción especialmente fuerte entre las estructuras de la conciencia de los vivos y las conciencias y las estructuras de la conciencia de los muertos, la conciencia de los vivos, incluso si no se dan cuenta, ayuda a los fallecidos a ser reintegrados de forma activa. Este es precisamente el objetivo fundamental de los ritos impuestos y de las celebraciones. Estos rituales ayudan a la resurrección de los muertos, aceleran el proceso de recolección de elementos y facilitan la transferencia
a la estructura interna. Conociendo los principios de la organización del hombre, se puede inmediatamente realizar su formación, entre comillas. Del mismo modo, en un instante se puede bloquear el inicio de la muerte biológica. En la medicina moderna, para sacar a una persona fuera del estado de la muerte clínica, se utiliza un impulso de alta tensión. Es como una sacudida de un tipo particular. Sin embargo, ya que es un modo mecánico, muy a menudo no funciona. En la antigua China sabían reintegrar a un hombre, aun cuando él ya estaba en avanzado estado de descomposición. Para este fin se usaba la acupuntura. Obviamente, los diferentes grados de putrefacción requieren enfoques diferentes. Si, por ejemplo, después de sobrevenir de la muerte biológica no pasaron más de 3 días, fueron utilizados los puntos situados en los extremos. La introducción de las agujas en los lugares apropiados conducía a la resurrección. Sin embargo, este es también un enfoque mecánico y se basa en el uso de los principios mecánicos. Por tanto, yo no voy a detenerme en estos métodos. En este momento, sobre todo, estoy exponiendo los principios espirituales. Tal vez, sin embargo, es necesario mencionar otro hecho interesante que ocurrió en el pasado. En la antigüedad, en algunos lugares poseían el secreto de la conservación de aquellas personas que habían dado su consentimiento. Este sistema se utilizaba principalmente para los guerreros. Cuando era necesario para llevar a los guerreros en lugares situados a gran distancia, tales guerreros fueron archivados, entre comillas. En otras palabras, simplemente se almacenaban en alguna parte, de la misma manera en que, por ejemplo, se colocan en los archivos los documentos que puedan servir. Los guerreros se secaban y en este estado, simplemente como una masa de materia, se podrían simplemente mantener indefinidamente. Cuando se mostraba la necesidad de disponer de ellos, se introducía una aguja en cada guerrero en el punto apropiado, o los guerreros fueron regados con una sustancia especial, o se les daba el impulso necesario de la conciencia. De esta manera, los guerreros se reanimaban. En consecuencia, pronto se podía conseguir un ejército de guerreros entrenados. Del mismo modo, si existen ciertas condiciones, se puede devolver a la vida incluso algunas momias. Volvamos al examen del principio 4.6. En el mismo se trata del movimiento de los fallecidos a través de su país de vida, entre comillas, similar a un cuento de hadas para nuestros conceptos. Claro, se podría hablar de movimiento no a través del país de vida, sino a través de la región de vida. Sin embargo, yo uso aquí la palabra país e incluso hago el recurso de la expresión país de cuento de hadas. De hecho, la palabra cuento tiene un significado especial en este caso. Y es que hay una interacción entre el mundo de los fallecidos y el mundo de los vivientes. Hablamos no solo nosotros los que vivimos, hablan también los difuntos, hablan desde allí. Y el cuento es el anillo de transmisión. Un cuento de hadas, una historia, no solo contiene lo que se ha dicho por nosotros, sino también lo que se ha dicho por ellos. Y cuando manifiestan a los vivientes en las imágenes de cuento de hadas. Utilizando la terminología científica, podemos decir que el cuento de hadas es un sistema de transformación. La transformación de la información desde allí viene aquí. Esta información además se nos da ya en nuestro idioma. Muchos elementos de un cuento de hadas se insertan para hacerles entender a los niños. Si un niño aprende tan solo 2 o 3 buenos cuentos de hadas, implica enormemente el proceso de su desarrollo futuro. El futuro se desarrollará de forma dinámica. Por supuesto, además de los cuentos de hadas, se puede dar a los niños una tecnología totalmente concreta. Entonces ellos pueden llegar a ser eternos casi de inmediato, desde el principio, y empezar a desarrollar
a desarrollarse como es debido. Es cierto que el mundo externo les puede dar una orientación diferente, pero a pesar de esto, se puede dar a los niños un tal programa y como resultado se obtendrá una transformación de la sociedad y también muy rápida. Así que para el niño bastan solo 2 o 3 cuentos para adquirir una forma de desarrollo dinámica. Si a los niños también se les da la tecnología correspondiente, ahora ellos pueden desarrollar de acuerdo con los principios de autorregeneración y de la vida eterna. Entonces, todo el mundo se vuelve rápidamente incorporado en la condición de la eternidad. Las modificaciones del paisaje geográfico que se producen por los terremotos o por la caída de grandes piedras durante la avalancha causan cambios genéticos y estructurales en el hombre, porque el hombre reacciona a todo el espacio. Principio 4.7. En primer lugar, traigamos a la memoria lo que dice el principio 4.2. El ser humano es el mundo externo y el mundo interno al mismo tiempo. Por lo tanto, el entorno geográfico, los sismos que ocurren a veces y en general, todo el mundo alrededor de nosotros son en realidad las manifestaciones de la condición humana. Pero, ¿por qué en la formulación del principio se destacan las modificaciones del paisaje geográfico que se producen por los terremotos o por la caída de grandes piedras durante la avalancha? Debido a que son estos fenómenos que en primer lugar conducen a modificaciones genéticas y estructurales en los seres humanos, ya que el paisaje pedregoso y grandes aglomeraciones tienen un mayor periodo de formación. Por lo tanto, están más estrechamente relacionados con la estructura general genética del hombre. ¿Cuál importante papel desempeña el periodo de existencia? Puede verse también en el ejemplo de los edificios. Un edificio comienza a afectar a la genética si fue construido, por ejemplo, hace más de 1000 años atrás. En este caso, ya se puede en cierto sentido hablar de eternidad. Claro, se puede decir francamente que esta cifra, 1000 años, es indicativa, pero no obstante, ella refleja la situación. Estos edificios ya están afectando la genética humana y ejercen una influencia particular en su percepción. Esto es porque cuanto más exista el edificio, más se adapta a la conciencia colectiva. Este edificio forma una determinada condición. También se conoce el término atractivo del edificio, entre comillas. Estos edificios, estas estructuras o sus restos permanecen hasta ese día. No es casualidad que un gran número de turistas viaja a visitarles. El estado de las obras de arte es similar. Con el transcurso de tiempo, su valor aumenta, como se evidencia bien por las subastas. Acerca de lo que se ha dicho, quisiera señalar que el desarrollo de la eternidad en gran parte consiste en aumentar no solo el estatuto temporal, sino que también espacial. En otras palabras, cuanta más tierra se adquiera, cuanto más espacio se gana, más estable será la estructura. Por eso el hombre tiene una tendencia a la adquisición. Llamamos de nuevo a la mente el principio 4.2. El ser humano es el mundo externo y el mundo interno al mismo tiempo. Este principio nos dice cómo debemos comportarnos correctamente en nuestras actividades externas. Si, por ejemplo, construimos los edificios, tenemos que construirles de manera que tiendan a la imagen y semejanza del hombre. Si, por ejemplo, examinamos la ciudad de Londres y observamos cómo está dispuesta, será claramente visible el concepto de la cabeza humana.
Moscú tiende a la imagen del corazón. Hay dos enfoques en la construcción según la imagen del hombre, sobre la base de las áreas externas y las internas. Son dos orientaciones diferentes. Las áreas externas son las áreas de mayor manifestación en la construcción. Están situadas fuera del cuerpo físico del hombre. Las áreas internas, sin embargo, son las áreas de mayor manifestación de la conciencia individual de la personalidad. Están ubicadas dentro del cuerpo físico del hombre. ¿Por qué, por ejemplo, han existido durante un largo tiempo prohibiciones religiosas que no permitían someter a una autopsia el hombre que no permitía ver adentro? La razón radica en que todavía tenía lugar la formación de enlaces informativos entre las zonas externas y zonas internas del hombre a imagen y semejanza de Dios. Y también en que también tenía lugar la formación de la conciencia humana. Si leen cuidadosamente los ejercicios que propongo en el apéndice, los ejercicios diarios de concentración, verán que en este contexto yo propongo una concentración destinada por la mayor parte a los objetos externos. Esto está relacionado con que el sistema interno del hombre cambia con frecuencia y se modifica de manera sustancial, mientras que los objetos externos son estables desde el punto de vista de su existencia continuada en la percepción. Todavía es necesario aclarar el punto siguiente. Cuando digo que tenemos que construir los edificios a la imagen y semejanza del hombre, no se debe en ningún caso interpretar esta declaración literalmente, como si los edificios fueran a tener la apariencia de seres humanos. La cuestión en este caso es mucho más profunda. Se habla de las conexiones y la interacción de las formas. Por ejemplo, uno debe entender cómo una superficie plana se vincula con la forma humana o cómo una esfera esté vinculada con la forma de hombre. Cuando se tiene este conocimiento, se puede construir las estructuras de todo estables, eternas, también tomando por base el principio de antigravedad. Los edificios construidos de esta manera y en general cualquier tipo de estructura serán armónicos en relación con el hombre y en consecuencia también con respecto al creador. Con respecto al problema de la forma, al problema de la conexión entre la forma y la información y a otros problemas relacionados con este punto, vamos a tratarlos en uno de los próximos libros de esta serie. Muy bien, y aquí concluimos el cuarto principio de este capítulo 2. Principios fundamentales de la resurrección. Muchas gracias por vuestra participación, por unirse. Y muchas gracias también a los que escuchen el contenido compartido hoy, el cual transferimos a la conciencia colectiva para activar de manera muy veloz el paso a la concreción de nuestra vida eterna para todos y a la resurrección, que ya es una realidad hoy, nos dice Grigori Grabovoi en esta obra que compartimos. Gracias a Grigori Grabovoi en su día 14. Gratitud infinita por habernos compartido sus enseñanzas de vida eterna que nos recuerdan nuestro verdadero origen divino, infinito, eterno, que nos ayudan en este camino de retorno a la verdad
que es la unidad con el Creador. Gratitud infinita a cada uno de nosotros por elegir recordar esta verdad de nuestra verdadera identidad. Nuestra alma ya sabe y nosotros ahora lo que hacemos es activar la información del alma en la conciencia para alinear conciencia, alma en nuestro cuerpo físico como vehículo del alma. Y de esta manera llevar a cabo acciones espirituales, eligiendo que esas formas de pensamiento, como nos decía hoy en el texto, esas formas de pensamiento emerjan del alma. Elegimos desde la conciencia observar ese espacio de nuestros pensamientos para que esas formas de pensamiento emerjan de manera fluida, natural, de nuestra alma que tiene el conocimiento divino que Dios nos otorgó cuando nos creó. Observamos los pensamientos y elegimos a cada instante que las formas de pensamiento estén en sintonía, emerjan de nuestra alma unida eternamente al Creador. Y ya no de sistemas del pasado, sino que esa forma de pensamiento fluya de esa conexión del alma con la fuente, el Creador, nuestro verdadero origen. Sostenemos esas formas de pensamiento correcta en nuestra vida cotidiana a través de la conciencia que las puede observar, percibir. Y en este desarrollo estamos todos. A través de la autoobservación vamos desarrollando la conciencia para alinearla a la información contenida en nuestra alma, información de vida eterna. Elijo la forma de pensamiento que se alimenta de el alma unida eternamente al Creador. Elijo pensar correctamente como piensa el Creador. Elijo vivir de manera consciente, dándome cuenta si en un momento entra una información distorsionada, para poder transformarla instantáneamente, volviendo a sintonizar con la verdad que habita en mí y en todos y en todo. Tomo conciencia de este principio 4.2. El ser humano es todo el mundo externo y todo el mundo interno al mismo tiempo. Tomo conciencia y fijo esta información, que estamos creando nuestro mundo externo a partir de lo que hay en nuestro interior, que todo es una unidad. El ser humano es todo el mundo externo y todo el mundo interno al mismo tiempo. Principio 4.2.
Muchas gracias. Y bendiciones para todos. Feliz vida eterna para todos.